un placer tener un amigo y un colega, compartí como 8 años en la oficina a un metro. Y entonces Ari hizo su pregrado y su maestría en la Universidad de Santa Bárbara en California. Él primero la maestría hizo con peces, después vio la luz y se pasó salió del agua. Tiene una idea muy interesante, hizo cuerpos de paz, tanto en Nicaragua como en Bolivia, trabajó mucho tiempo en Bolivia. Y después empezó su doctorado en la Universidad de la Florida, hace el mismo tiempo que yo sé. Y Ari aunque no quiera ser reconocido como experto en bandadas mixtas, él es el experto en bandadas mixtas del nosotros. Ari ha trabajado en Bolivia, en Pando, con bandadas mixtas, ha trabajado en Iquitos, en Perú, ha trabajado en Surinam y ahora va a empezar a hacer cosas en Colombia y empezó por el Parque Mano, donde está trabajando actualmente. Ari terminó su doctorado en 2013, trabajó al tiempo, y después le salió un postdoc de NSF y está haciendo un postdoctorado en la Universidad Estatal de San Francisco desde el 2013. Como les dije, está ahorita, les voy a contar más del cuento, pero estaba trabajando con bandadas mixtas en Perú y viendo interacciones. Y para los que no sepan de bandadas mixtas, pues ya les explicamos en detalle, pero son una agregación de distintas especies de aves que quedan juntos en el bosque. Y la pregunta siempre ha sido ¿por qué? Y esto todavía no está resuelto, como Ari te va a contar, y entonces lo que está tratando Ari es poner distintas piezas de rompecabezas para entender qué está pasando. Bueno, yo no estoy Ludio, los dejo con Ari. Gracias. Bueno, gracias Gustavo, y bueno, gracias por brindarme, gracias a todos de Ceci por brindarme la oportunidad de compartir algo que he realizado con algunos colaboradores con respecto a ese tema. Entonces, mis intereses, como tratar un poco lo que ha dicho Gustavo, es básicamente unificar los campos de ecología del comportamiento y ecología comunitaria. Entonces, y para hacer esa liga, he estado trabajando un poco con señales de comunicación y cómo esas señales de comunicación entre especies influyen en la toma de decisiones de especies o individuos a juntarse con otras especies. Y entonces, eso es lo que me interesa. Entonces, con eso quiero ir un paso atrás. O sea, estaba hablando de comunicación social, pero tenemos que ir un paso atrás para hablar de información pública, que es como el marco conceptual más grande en que está creciendo muchísimo ahora en la literatura. Y todos los organismos, casi todos los animales usamos información pública, ¿no es cierto? Información pública es información que está ahí en el entorno, lo que nos ayuda a tomar decisiones. Obviamente, todos aquí sabemos, si fuéramos unos ungulatos ahora caminando por ahí, donde hay esa banda de vegetación, es que hay un río, obviamente hay agua, ¿no? Entonces podemos tomar la decisión si sabemos que tenemos sed, ir ahí, ¿no? Pero información pública podemos ir un poco a especificar diferentes clases de información pública. Lo que vamos a dedicarnos más es información social, que son datos de otros organismos, no solo datos del entorno en sí. Pero también, o sea, la otra parte es el ambiente físico. Entonces, por ejemplo, los peces, las larvas en el mar, pueden tomar, o sea, ellos con el cambio de la luz hacen migraciones verticales en la columna del agua, ¿no? Entonces, están tomando decisiones basadas en estímulos del entorno que no tienen que ver con animales. Mientras tanto, datos de otros organismos, podemos juntarnos con otros organismos que nos pueden dar otras clases de información. Entonces, eso puede tener muchas consecuencias con respecto del nivel de la toma de decisión hasta la comunidad. Por ejemplo, aquí tenemos el tema de habitación y tenemos, por ejemplo, información social que es una atrapamosca, ¿verdad? Y es una que habita lugares riparian, lugares donde hay galería, como bosque galería en los Estados Unidos. Y cuando otras especies están migrando, están volviendo al lugar y escuchan ese ave, ya es como un competidor. Entonces ya lo eviten, ¿no? Entonces eso está influyendo un poco en la distribución de las especies en el espacio, porque ya saben que esa especie está ahí, no están usando esa información del canto de ese individuo para evitarlo y estar por otro lado.
Okay. Entonces, igual tenemos el otro caso en Europa, por ejemplo, donde hay diferentes clases de especies de Paridae, la familia Paridae. Entonces, información social, una especie como esos chiqueris pueden escuchar dónde están esas especies, ya saben que esas especies tienen mayor éxito de reproducción. Entonces, es como información social para donde pueden tener más éxito. Entonces, ellos cuando lo ven, lo analizan a nivel espacial, ven que están agregados más cercanos a esas dos otras especies. Entonces, ellos cuando están escuchando esa de reproducción, están atrayendo esa especie, ¿no? Entonces, y ahí están influyendo otra vez la información de la organización comunitaria. Pero, entonces, si vamos a ver señales y ver cómo señales influyen en cómo especies interactúan, o sea, pues, cómo están agregados, una oportunidad muy buena para hacer eso son grupos, ¿no es cierto? O sea, tenemos grupos de distintas clases. Sabemos que hay grupos de especies mixtas por todos lados. Tenemos en las praderas, sea en Serengeti o en los Estados Unidos, o sea, diferentes clases de mulatos que se juntan. Tenemos diferentes que se llaman shoals de peces en los arrecifes. Ustedes saben que ya ven en muchos lugares que hay una mezcla de especies y puede ser que no sea aleatoria. Y obviamente, uno de los casos más conocidos son aves, ¿no? Aves pueden agregarse por diferentes razones, ¿no? Ok, entonces, esos son altas concentraciones de especies en tiempo y espacio y hay un potencial ahí para estudiar comunicación interespecífica. Y esto te da algo con respecto a los mecanismos por los cuales las especies están juntas, ¿no? Entonces, podemos dividir las clases de especies en dos grupos, los dos que son emisores, los que generan y transmiten información que nos interesa, que otras especies les interesa recoger, y especies que son recibidores, ¿no? Entonces, y esas especies, por ejemplo, pueden usar información y tomar decisiones basadas en información que están recibiendo de otras especies. Entonces, vamos a enfocar en esos dos grupos. Tengo dos proyectos y uno que va a enfocar en cada uno de estos grupos generales, ¿no? Entonces, eso, lo que es interesante con el segundo, es que nadie ha explorado mucho la dependencia. ¿Cuáles son los caracteres que influyen realmente la dependencia en la información social que viene de otra especie? Ok, por ejemplo, tenemos dos tipos, ¿no? De eso, entonces, de flujo de información. Podemos decir que hay emisores y receptores de especie A y B. Es decir, si hay una agregación de aves, entonces, en el mar, un pelicano, otra especie de tern o gull, no sé cómo se dice en español, pero eso puede ir a esa especie porque sabe que hay peces. Y al revés puede pasar también. Los dos pueden servir como receptores y emisores de información. Y igual, otra especie siempre puede seguir a los otros. Aquí los monos en el monte, por ejemplo, siempre están, los cebos siempre están seguidos, o muchas veces están seguidos por rapacios pidentatos. Si van ahí y ven una manada de monos en los bosques tropicales, muchas veces este animal está siguiéndolos porque lo escucha ahí y ya sabe que está brotando insectos y está cazando los insectos atrás. Entonces aquí el flujo de información es una guía. Entonces, y eso es lo que vamos a enfocar viendo esos dos ejemplos. Porque esa información va de una especie a otra, no es intencional, ¿no es cierto? Lo que llamamos en inglés es eavesdropping, es que como escuchando lo que está emitiendo otra especie, aunque usted no es la persona de cómo es el destino de la información. Entonces, como escuchando ajena, ¿no? O sea, información ajena que no está destinada para vos. Entonces, eso es la idea. Pues, eavesdropping es el término y no hay traducción en español. Entonces, parte 1, vamos a hablar como de los receptores. Voy a hablar un poco de evaluación de caracteres y cómo los diferentes caracteres pueden influir por qué distintas especies son dependientes en información social. Y la segunda parte voy a ver cómo diferentes señales de emisores pueden influir las especies que reclutan a grupos, a agregaciones de especies. ¿Okay? Entonces, pero para eso tienen que tener mucha paciencia porque hay mucha historia natural que es bien interesante que necesitamos hablar antes de las preguntas en sí. Entonces, bandadas mixtas de sotobosque son bandadas que se encuentran por todos lados de la Amazonía. Aquí, en todos los círculos amarillos, son todos los lugares donde han hecho estudios de esos bichos y son asociaciones bien estables. Y lo que se conocen en muchos de esos casos es que esta especie aquí, pues un tipo de... Puedo usar esto, ¿no? No. Entonces, esa especie
emite alarmas y esas especies escuchan esas alarmas, están eavesdropping y aprovechando eso. Y a veces esas especies al entorno están aportando insectos y esa especie agarra esos insectos. Es el caso más famoso de la Amazonía. Pero hay unas características que se ven por todos lados de la Amazonía. Eso hay, son 13 a 15 especies que siempre están en la bandada, es decir, que son bien estables donde vaya uno, siempre están juntos, son los mismos individuos. Y cuando están moviendo por su territorio, otras especies se juntan de vez en cuando y hasta 40, 60 especies pueden juntarse a esas bandadas periódicamente a hacer grupo nuclear. Y esas bandadas, hay una estructura de bandadas distinta del dosel y del sotobosque de los bosques tropicales. Entonces, eso sería como el grupo nuclear. Y esos pueden coexistir porque se alimentan de diferentes recursos, por eso están estables. Estas especies, por ejemplo, hacen caza aérea, o sea, atrapan como tipo atrapamoscas, salen ahí, atrapan en el aire un insecto y vuelven. Estas especies aquí, estos dos se especializan en hojas secas, hojas que caen de la sotopia y la yaruma, por ejemplo, que se queda colgada ahí, y ellos se alimentan de eso. Esas especies aquí se alimentan de hojas vivas, ¿okay? Y esta especie de ramitas secas. Entonces, por lo tanto, como cada uno de estos está alimentándose de distintas clases, pueden coexistir juntos todo el tiempo y se mueven todo el tiempo juntos. Y es decir que lo que es muy interesante es que hay un territorio donde vas en el bosque, si ustedes caminan en el bosque, siempre van a encontrar, siempre van a estar en un lugar ocupado por un territorio. Es decir, que los territorios están saturados en el bosque. No hay uno aquí dispersado otro allá. Tú caminas y ya llegas a otro territorio, pues está saturado. O sea, los bienes raíces son bien caros aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, eso es un polígono que representa un territorio y ese punto de aquí es el punto donde se levantan en la mañana. Todo ese grupo nuclear se levantan juntos en la mañana y después se viajan por todo el día por el territorio y cada uno de esos territorios tiene el mismo grupo, o sea, el mismo 5 especies aquí. Sí, mismo 5 aquí, mismo 5 aquí. Entonces, cuando ellos viajan por el territorio, esto es, por ejemplo, un gráfico de datos de la fluctuación de especies por día. Seguimos las bandadas todo el día, es un ejemplo. Entonces, aquí esa línea roja sería estos 6, 7 especies, por eso no cambia, pero a veces sube y baja la cantidad de especies porque otras especies, cuando están moviendo, están juntándose al territorio, ¿no es cierto? Volvimos aquí con un compañero que es un colaborador de Gustavo y yo, y volvimos aquí. Esto fue un estudio en 1994, y yo estaba hablando de la estabilidad de estas bandadas, ¿no es cierto? Pero si ves, entonces volvimos aquí para hacer ese mismo trabajo, y porque estas aves originalmente estaban dañadas. Entonces voy a hablar de eso al final, en un par de tipos de días más. Pero esto, por ejemplo, cuando llegan a los territorios, se pelean, ¿no? Entonces, esto aquí, por ejemplo, eso es la frontera de un territorio, y cuando eso pasa, cada especie pelea con su contraparte en la otra bandada. Entonces, cuando ustedes saben que 2 aves se pelean entre territorios, ¿no es cierto? Aquí, básicamente, la especie A pelea con A, B con B, C con D, y hay un montón de ruido como todos están peleando juntos, y es un caos, pero es increíble, realmente es impresionante. Ahora, volvimos en 2011, y mira aquí están las posiciones de los territorios y los puntos de donde se levantan, y hicimos un análisis con modelos nulos y vimos que casi son idénticos. Entonces, eso es después de casi 20 años. Y como estas aves no están anidados, es decir, que las características de las bandadas sobreviven los individuos que pertenecen a la bandada. Entonces, así son de estable. Entonces, por eso son un grupo bien interesante para poder ver por qué están juntos, y para hacer eso queremos ver un poco la comunicación y por qué las alarmas es algo tan clave para muchas especies. ¿Esos áreas son más o menos de cuánto? Como de 4 a 8 hectáreas. 4 o 8 hectáreas cada uno. Sí. Cada número. Correcto. Entonces, volvemos a esa parte 1, donde quiero saber entonces cuáles son las características que realmente influyen
la dependencia de esa información en esas alarmas, ¿no? Entonces, porque si sabemos eso, ya nos puede indicar un poco las especies, los caracteres de las especies que quieren ensamblar en las bandadas. Entonces, como un mecanismo para saber eso. Entonces, mi primera hipótesis en eso es que la ecología de forajeo debería determinar la dependencia en esa información con respecto a las amenazas, porque esas alarmas que esa especie emiten es con respecto a depredadores, ¿no? Básicamente rapaces. Entonces, la ecología es algo interesante que voy a hablar aquí en este sitio. Aquí hicimos este estudio en Madrecera de Sequitos, Perú, es el noreste de Perú. Tiene bosque inundado y bosque de tierra firme, y por eso en cada bosque hay distintas clases de bandadas que puedo usar como réplicas para comprobar esa hipótesis. Entonces aquí tenemos primero una Epidicrófila. Es una especie que en la Thamnophilidae son dos de los que puedo hablar son hormigueros. Esa especie, lo que te dije, que yo les decía, especializa en hojas secas, ¿no? Otra vez tenemos una especie tipo de especie que se especializa en hojas verdes, y tenemos una especie que vuela atrapando los insectos en el aire. Entonces, esas son distintas clases de especies que están acompañando a la bandada en varias partes, ¿no? Entonces, tenemos unos que hacen eso en cada sitio, en el bosque inundado y también en el bosque de tierra firme. Entonces, aquí está el bosque, una foto del bosque de tierra firme. Aquí está el bosque de Barcea. Y para que sepan, entonces, esa es la ocurrencia de las especies en la bandada. Eso quiere decir, si hay una vara alta, eso quiere decir que esa especie siempre está en la bandada. Entonces, y esos son el eje X, son las mismas especies. Es solo para mostrar que no hay un poco sobrelapamiento entre las dos clases de bandadas. Entonces tenemos dos clases de bandadas para probar esa hipótesis. Entonces estas especies que ves la foto son las especies que emiten alarmas y son en el mismo género. Entonces aquí son las alarmas. Entonces aquí arriba tenemos la alarma de Tandomanis saturnus y abajo es Tandomanis schistoginus. Esto se llama un espectrograma, y lo que hace es que mide por tiempo la frecuencia de la vocalización, y eso te da la estructura de la vocalización. Y lo que deberían ver aquí es, mira, la escala del tiempo. Entonces, es consistente, la alarma es menos de un segundo, que tiene razón. Si es un rapaz y es una emboscada, tiene que advertir rápidamente el señal. No puede demorar 5 minutos, ya está muerto el compañero, ¿no es cierto? Entonces, por eso tiene que estar bien rápido. Ok, entonces la predicción, lo que teníamos es básicamente que especies que especializan en hojas secas deben responder más fuerte, porque siempre se meten en grupos de hojas. Entonces son muy miópicos y no están muy al tanto de su entorno. Y ese caso sería el intermediario de las hojas verdes. Igual, están mirando el sustrato ahí, están limitando, entonces no debe ver muy bien lo que está pasando. Y últimamente hay las antropomoscas que como están volando el aire y están asumiendo el costo, ¿no?, de mirar y a la vez usar y a la vez cazar. Entonces ya deben estar más atento y no deben estar respondiendo tan fuerte a las alarmas. Entonces lo que vamos a hacer en esa parte de para comprar esa hipótesis particular es medir la latencia para responder a las alarmas. Es decir, los vamos a asustar a los pájaros y ver cuánto tiempo necesitan para recuperar de la alarma. Medio estadístico, pero ok, entonces para hacer eso, grabamos alarmas en ambos hábitats, seguimos la bandada grabando alarmas del Tandomanis, que es la única especie, realmente es la especie que emite como 95% de las alarmas en cada hábitat. Después hicimos este experimento de playback y control, o sea, editamos las alarmas en un programa para filtrar los sonidos y limpiarlos. Y después lo hicimos con lo que llamamos playback. Y playback es básicamente con los sonidos que has manipulado, que vas a usar como un estímulo. Tienes un parlante, una persona, cuando ya una persona le da la señal, otra persona toca el señal y uno mide la respuesta. Entonces, en este caso, la respuesta que vamos a medir es cuando el ave clave para abajo o se congela, cuánto tiempo lo hace. Y eso es la latencia. ¿Cuánto tiempo lo hace hasta que recupera y ya sigue haciendo su actividad normal, que es, por ejemplo?
entonces creo que esto va a funcionar bien. A ver, tengo una video para mostrarles esto, a ver si funciona. Ok, esto aquí es el audio, ¿lo ven? Este dicho aquí. Ya, entonces salta, clava para abajo, no escucha la alarma. Algunas personas me dicen, bueno, cualquier sonido así lo va a asustar una vez, pero por eso tenemos controles, ¿no? Entonces tenemos controles que tienen la misma frecuencia, entonces y esos emitimos aleatoria, ¿no? A veces emitimos un control, a veces emitimos una alarma y ves que no hay respuesta casi nunca a las alarmas, ¿vale? Okay. Entonces aquí están los resultados. Seguimos en un bosque, entonces de los dead leaf es hoja seca, perdón, live leaf es hoja verde y eso es las que cazan aérea. Entonces esos son los porcentajes o las proporciones de cada uno que respondieron a las alarmas y los que respondieron a los controles. Y igual en eso era el bosque de tierra firme, es el bosque de inundado. Entonces cuando lo vemos así, esos son box plot, ¿verdad? Entonces aquí están los medianos y aquí tenemos los means, ¿no? Y lo que ven aquí, ves ese eje, esos son en segundos. Puede ver que hay un montón de variación en la respuesta, ¿no es cierto? Pero lo que ven básicamente es que las atracomoscas no responden. Y aquí, en este caso, en el bosque de tierra firme, estos de la hoja seca respondieron mucho más que los de hoja verde. Pero si vemos acá, es al revés, casi no respondieron. Entonces, las de hoja seca en el bosque inundado no respondieron muy fuerte. Y si lo vemos aquí, eso va a ser la distribución de las respuestas según la cantidad de segundos que demoraron en latencia. Perdón. Es decir, que teníamos como casi todos los individuos en el bosque aquí en hoja verde, perdón. De este individuo, todos los individuos demoraron entre 0 y 50 segundos. Uno demoró como 250 segundos para recuperarse. Y aquí, mira esto, o sea, lo máximo era 6 segundos, pero solo uno. Y los otros dos, por ejemplo, no respondieron mucho. Igual es el mismo patrón para bosque inundado. Entonces, ves que responde muy fuerte aquí. Entonces, lo que quiero decir es que, con respecto a esa idea de que forrajeo influye en la magnitud de la respuesta, tenemos que saber, bueno, este no es medio inconcluso, es decir, que hoja seca, las especies responden a veces más fuerte, a veces menos fuerte, la predicción ahí no es tan clara, pero sí, con respecto a la caza aérea, esas especies no responden. Y una cosa que tal vez está confundido aquí es que una de esas especies, lo que del bosque inundado, está muchas veces en chipazón de bejucos y lianas, entonces por eso tal vez la cultura de la vegetación puede ser que confundió esa respuesta con ese factor. Y por lo tanto ya podemos seguir haciendo esa misma pregunta, pero con una hipótesis un poco más amplia en otro sitio. Entonces, y eso por mis colaboradores son Juan Pablo Gómez, José Miguel Graciano y Scott Robinson, nuestro asesor del doctorado. Y entonces, y eso ahora en vez de decir solo si el forrajeo, la forma de forrajear, influye cómo responde a las alarmas, vamos a ver si un conjunto de caracteres morfológicas y comportamentales influye cómo responde, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos algunas predicciones con respecto a esos caracteres. Por ejemplo, especies más pequeñas, asumimos que predecimos que vamos a responder más fuerte que especies grandes, más vulnerables. Que especies en áreas abiertas debería responder más fuerte que especies en áreas de vegetación intensa. Y que especies en áreas, que especies que buscan sustratos cercanos deberían responder más fuerte que los que cazan al aire, ¿no? Como teníamos antes. Y aves que, por ejemplo, en estratos más altos, tal vez van a ser un poco más vulnerables que están más abajo. Entonces, en este caso, ya este aquí es lo que comprobamos en el último, pero ahora lo que vamos a hacer es ir a otro sitio y vamos a medir solo si responden a las alarmas, no la latencia, si responden o no. Entonces, es un factor como binomial. Ok, entonces vamos a Guiana Francesa, que queda aquí, en Sudamérica, en el norte. Digo eso porque algunos decían, ¿dónde está Guiana Francesa? No, yo soy de Sudamérica, yo no sé. Ok, entonces hicimos un experimento de plega, como ahora estamos buscando una respuesta un poco más, menos precisa, pero podemos replicarlo muchísimo más, ¿no? Y tomar muchas más muestras de eso. Entonces,
la idea era el mismo, seguimos las aves, algunas bandadas, conseguimos alarmas y ya filtramos las alarmas para que todas fueran iguales y después lo que hicimos era su respuesta, pero esta vez con las aves, solo midiendo las respuestas, también midimos la altura de vegetación, la distancia, la densidad de vegetación y de la literatura, sacamos, bueno, de esto sabíamos algo de la estrategia de forajeo y el tamaño corporal. Y pusimos todo eso en el modelo y esta vez controlamos por filogenia, ¿no es cierto? Para ver si había una señal filogénica. Ok. Entonces, básicamente, lo único que salió de todos los modelos, otra vez, era que la proporción de respuestas en función de estrategia de forajeo influyó muchísimo en la respuesta de alarmas, pero era el único modelo que realmente funcionó. Los demás no había señal filogenética y tampoco afectaba mucho más las otras cosas. Y aquí además puedes ver que estos que voy a tocar en el segundo proyecto, seguidores de hormigas de ejército, esos son trepatroncos o trepadores, esos son los que alimentan de la vegetación, estos alimentan el piso y esos son las atropomoscas. Entonces puedes ver que esos grupos que están más abajo no responden mucho a las alarmas, aunque controlamos por altura, eso no salió, pero estos grupos sí. Entonces es medio consistente con el otro estudio con la hipótesis más inicial. Entonces vimos que estas predicciones nos salieron solo 3 de los 4, solo esto aquí, que otra vez sostuvo esa hipótesis de que los sustratos lejos, los que cazan aérea, responden menos que los demás. ¿Ok? Entonces, en resumen de esa parte, tenemos estrategia de forajeo, influye la dependencia de información específica, especies que son atrapamoscas realmente son menos vulnerables. Entonces, ahora mucha gente está haciendo proyectos, o sea, estudios a escala grande, cuáles son los caracteres que influyen en el ensamblaje en bandadas. Y yo hice eso porque, conociendo eso hay una predicción bien clara de cuáles especies deben estar dentro de sus bandadas, porque hay un estudio mecanístico. Y eso es por eso me interesa tener esa clase de abordaje para averiguar eso. ¿Okay? Ahora, vamos a cambiar temas un poco. Ya habíamos hablado de cómo hay variación en respecto con los receptores. Puede influir un poco quiénes se asocian con una bandada. O sea, bueno, primer paso. Ahora vamos a hablar un poco sobre otro caso bien interesante sobre los giltrape. Y esos son especies que siguen ejércitos de hormigas, ¿no es cierto? ¿Cuántos han escuchado de eso de ustedes? Levanten su mano. 1, 2, 3, 4. Ahora son tímidos. Bueno, ok. Entonces, tenemos que hablar un poco sobre la historia natural, que es uno de los clásicos ejemplos de bosques neotropicales, ¿no? Los ejércitos de hormigas, hay dos grupos, pero yo solo hablar de uno, que es de Essiton burchelli. Y esa especie se encuentra por la Centroamérica y la Amazonía. Y se pueden formar colonias hasta 200.000 individuos. Es una especie mucho importante para muchas especies que cuando esos abortan insectos, todos los otros animales, no solo aves, pero otros animales llegan ahí para aprovechar. Entonces, en esas cosas hay especies que se han especializado en seguir las hormigas. Y hay diferentes niveles de dependencia que varía entre distintas clases de especies. Hay especies que son obligatorias, siempre siguen las hormigas, donde vas siempre van a encontrar ellos. Algunas especies que les gusta estar ahí, pero se encuentran ahí muchas veces, pero muchas veces no. Y a veces esos se juntan, pero mucho menos frecuente. Entonces hay un gradiente en dependencia de las especies siguiendo esas hormigas. Okay. Y esas especies que siguen los obligatorios tienen rangos de lugares muy grandes para seguir esas hormigas. Y la otra cosa, hacen como bivouac checking. Ellos van a porque esas hormigas tienen dos clases de actividad. Uno es cuando están buscando comida, están esparcidos y están buscando comer lo que quieren para atraer a los gusanos y a la reina. Y hay una fase en donde se encoge toda la colonia en una bola. Es como un bivouac se llama. Y se encuentran en un tronco debajo de una piedra y se quedan ahí inactivos hasta que se desarrollan las pupas para poder ir a alimentarlos. Entonces, estas especies ya tienen la tendencia de chequear cuáles ya van a ser activos, ¿no? O sea, porque ya dependen de ellos, ya están chequeando varios para ver y ya van a estar listos. Entonces, eso debe ser una señal
bien con mucha confianza que hay hormigas si escuchas esas aves, ¿cierto? Entonces, otra cosa aquí es que hay una jerarquía de posesión. Los que son obligatorios normalmente se ocupan la parte de frente del swarm, del grupo de hormigas cuando están cazando, y hay otros que están a los lados, y hay unas interacciones competitivas entre los más grandes y los más pequeños. Ahora, no tengo de ahí porque vamos a ir al Centro América a ver ese estudio, pero tengo un video de Diana Francesa que los vamos a mostrar. Entonces, si pueden ver con mi, bueno, el camarógrafo no sirve. Pero aquí vas a ver, estos son criticados, aquí están todas las hormigas, y este es uno, ahí están dos, y hay estos que están escuchando, gritando y cantando todo el tiempo. Entonces, estos están en el centro del swarm, y a los lados van a ver otras especies. Entonces ya eso ya acaba de bajar y ya está comiendo. Bueno, entonces ahí está. Entonces es una idea de cómo está el ciclo. ¿Cómo? No comen hormigas. No comen las hormigas, gracias, es una aclaración. Ellos comen los insectos que alborotan las hormigas. Las hormigas están tratando de cazar cualquier cosa, entonces los grillos, las cucharas, todos los insectos están volando, tratando de escapar, y mientras ellos están escapando, las aves están cazando lo que se están dejando de escapar. ¿Bien? Ok. Entonces vamos al Parque Nacional Soberanía, donde voy a hablar con unos amigos de la Universidad de Illinois, Henry Pollack, y gente de Wyoming, Patrick Kelly y Corey Carlisle. Y este es el canal de Panamá. Entonces hay un parque nacional que colinda con el canal, que se llama Parque Nacional Soberanía. Y entonces tenemos básicamente, saben primero, si las aves usan información social para ubicar esos grupos de hormigas que son un recurso alimenticio para nuestras aves. Y después las aves pueden distinguir entre diferentes clases de información. Eso es lo que queremos saber. Si hay distintas clases de información con respecto a dependencia, otras cosas que pueden usar para ubicar esos grupos. Entonces, primera hipótesis es que realmente la información social que va a ser más importante para reclutar a esas bandadas va a ser la información que respecta a la dependencia. Si yo escucho un ave obligatorio, voy a responder mucho más ahí que una ave ocasional que escucho, porque a veces en cuando esa especie no va a estar ahí ligado con los ejércitos, ¿no? La segunda cosa es el tamaño de la bandada. Entonces queremos simular, si yo escucho 8 individuos y hay mucho ruido, o escucho 2, yo voy donde hay 8, porque tal vez hay un enjambre más, o sea, un grupo de hormigas más grandes que tal vez indicaría un recurso más grande. Y la tercera sería diversidad. Si hay más especies, si escucho más especies o solo una especie, más especies tal vez puede indicar hay diversos nichos y después tal vez varias distintas aves que están ahí que me indicaría que hay lugares más generales o hay diferentes formas de alimentarse para aprovechar de la comida que está allá. Entonces eso me parece medio intuitivo, ¿no? O sea, todos hacemos algo semejante a eso. Entonces cuando yo voy a México, por ejemplo, a visitar a mi familia, entonces yo llego al DF, entonces voy a una taquería, entonces ¿cuál taquería voy a ir? Pues hay uno que está lleno de mexicanos y hay uno que está lleno de gringos. Entonces, ¿cuál señal es más fiel? Yo voy para los mexicanos, ¿no? Pero si yo voy aquí, hay un mexicano y muchos gringos, entonces ¿cuál sería más fiel? De aquí hay un gringo, mejor dicho, no. Ok, entonces aquí hay número de individuos que es algo de información, ¿no es cierto? Y hay dependencia, ¿no? O sea, gente local y gente que visita, ¿no? Esa gente es más especializada, entonces tal vez esa señal va a ser más fiel con respecto a la calidad del recurso, ¿no? Ok, entonces, la metodología es otra vez hacer un experimento de playback y hicimos simulacros de estos 3 factores, ¿no? Entonces hicimos un experimento factorial. Es decir, para hacer eso hicimos unos parlantes estéreo. Es decir, 2 parlantes, porque con 2 parlantes puede manipular el sonido para cada track, es decir, para simular más individuos. Entonces, no tiene que hacer caso de eso, pero esos son todos los factores. Si hay dependencia, especies, individuos, tenemos al final todas esas combinaciones que vamos a probar, que son 16 niveles, y vamos a replicar cada factor, cada combinación,
6 veces, tener 6 réplicas, y al final tenemos 96 experimentos que hicimos sobre 6 puntos. Es decir, teníamos 6 puntos repartidos por 500 metros en el bosque, y cada uno visitamos una vez al día, y aleatoriamente uno de esos 16 combinaciones hicimos ese playback de esos parlantes, y lo hicimos a un experimento de 30 minutos, 10 minutos, censando lo que estaba ahí alrededor de los parlantes, 10 minutos del simulacro y contando lo que venía, y después 10 minutos después de silencio, otra vez que está alrededor. Entonces esa es la medida después de quienes atraen los parlantes como una medida del simulacro de diferentes clases de bandadas. ¿Ok? Entonces, esto que acabo de hablar, entonces midimos otras cosas, pero de eso no voy a hablar ahorita. Pero lo que es importante es que tenemos una micrograbadora, entonces en tiempo real apuntamos quiénes estaban llegando. ¿Ok? Entonces, al final teníamos como en esos experimentos 40 especies respondiendo a los playbacks de 8 familias. Ahí están una variedad de especies que respondieron. Algunos de esos son muy comunes en las bandadas, otros no. Y voy a mostrar un grupo de boxplots: control ocasional, facultativo y obligatorio. Otro es el número de especies que llegan, según estos, de las réplicas teníamos. Obviamente es una señal clara que los de obligatorios traen mucho más especies que los otros. Facultativo también recluta algo, pero hay un gradiente, yo diría ahí. Y no tanto, claro, no es tan claro para individuos 2 contra 8. Hay patrones un poco, una tendencia allá arriba por especies obligatorias, pero es un poco débil. Y hay entre 1 y 2 especies. Parece que la diversidad afecta también. Si ves aquí con lo obligatorio, hay mucho más que atrae que diversidad bajo. Y igual aquí diversidad alta es más que bajo. Entonces esos factores atraen. Ahora no estoy mostrando las interacciones, no hemos hecho análisis todavía, pero seguro que hay. Pero si yo concluyera con esos datos crudos ahí, por ejemplo, ya vemos que la primera hipótesis es que dependencia influye algo con respecto a la atracción de especies a los hormigas, a los hormigos, es que eso sí tiene efecto. Hay más confianza en los señales dependiendo del nivel de dependencia, no tanto con respecto al número de especies, al número de individuos, perdón, pero sí número de especies también. Más diversidad parece que influye más quienes atraen ahí. ¿Okay? Entonces, esas son las conclusiones de allá. Y entonces, para resumir un poco, la conclusión de la primera parte es que sí hay una dependencia con respecto a algunos caracteres, con respecto a quienes dependen de información social, con respecto específicamente a alarmas, y eso sería más que todo las especies que forajean cerca de las hojas, los que atrapan en el aire, no tanto. Y en la segunda parte, que sí hay altos niveles de dependencia con respecto a información que emite unas especies, y esa dependencia depende más que todo con respecto al tipo de especie que está emitiendo los sonidos en los grupos de hormigas, y también la diversidad de especies que están en la bandada que está siguiendo las hormigas. Okay. Entonces, y para el futuro, con las bandadas, quiero evaluar costos y beneficios de los miembros de las bandadas y investigar la importancia de emisores para uso de hábitat de alto riesgo para especies receptoras. Es decir, hay una especie que emite alarmas, entonces hay costos y beneficios de estar cerca de esa especie. Y también, si es tan importante con respecto a la vulnerabilidad, o decir, si yo estoy con esa especie porque yo puedo alimentarme en lugares que son de alto riesgo con respecto a rapaces, debe haber consecuencias de no estar con esa especie. Entonces ya el año pasado ya comenzamos a hacer promociones de esa especie para ver la consecuencia con los demás, pero todavía no es el caso. Y aquí también es la misma cosa, alto riesgo. Entonces, debería haber un shift o cambio en donde van a estar los aves o en qué hacen. Igual, determinar si recondición con respecto a estos bichos es con respecto a los que siguen hormigas. Determinar si recondición de señales es aprendido o innato. Es decir, ya fuimos a una isla, Barro Colorado, que ha estado aislado por 70 años y ha perdido una de las especies obligatorias. Entonces queríamos ver si tocamos esa especie otra vez, si especies responden a algo que ya está extinto en esa isla, o si aprenden de ir a donde hay señales de especies que ya han repuesto a esa especie como seguidores de hormigas.
Y la segunda parte de eso, que tiene algo que ver con eso también, es la fragmentación de hábitat, si afecta la influencia de señales sociales con respecto al reclutamiento. Ir a diferentes fragmentos y tocar esos señales y ver quiénes se traen, realmente si las señales tienen la misma eficacia con fragmentos de distintos humanos. Entonces, con eso, hay un montón de gente para agradecer. Esas son las personas que me ayudaron con esos dos proyectos. Nos ayudaron, y a mi mentor postdoctoral, Dan Greenberg, y mi asesor anterior, Gustavo y yo, Gustavo Amundsen. Muchísimas gracias, y si hay algunas preguntas, con mucho gusto. Al inicio tú mostraste un gráfico de distribución, ¿verdad? Espacial, cómo cambió en los 20 años. ¿Lo puedes poner un momentito? ¿Puedes poner esa diapositiva? Fue al inicio. Da la impresión que del 94 al 2011, ¿verdad? La mayoría se desplaza hacia la derecha, y si ves el grupo, el número 11, es el menos afectado en términos de tamaño, ¿verdad? ¿Tienes alguna hipótesis que pudo haber ocurrido allí? O sea, ¿por qué la mayoría se desplazan hacia acá? Y claro, parece que hay más competencia y afecta más el tamaño del territorio que el que no se movió, el número 11. Sí, bueno, por cambios pequeños sí diría que error en muestreo, porque eso lo que hicimos era de un día y eso era por muchos meses. Entonces lo que hicimos era como un análisis con modelos nulos para corregir eso. Pero con respecto a eso, la otra cosa yo creo tiene que ver, una de las cosas que tenemos es que esos son muy estables, porque a veces los claros que se hacen en el monte son mucho más pequeños que los territorios. Entonces, en ese sentido, que los territorios son resistentes a cambios pequeños. Pero yo no sé, tal vez puede ser, cuando hay claros grandes, eso puede ser que se cambie algo. Eso sí es mi hipótesis con respecto a eso. Sí, hay algo cambio. Sí. Todo el trabajo lo han hecho con hormigueros. ¿Cómo? Todo el trabajo lo has hecho con hormigueros. Sí, bueno, muchas espandadas tienen furnariere. Sí, sí, pero con respecto a los experimentos que mostré ahorita, sí tienen que ver con hormigueros. Y la hipótesis es que las bandadas aéreas también, las que andan en las arbóreas más altas, también tienen comportamiento similar, o todavía no. Sí, pero son mucho más difíciles. Todo el mundo adivina que sí, pero es difícil estudiar los que son más altos ahí. Tienen territorios mucho más grandes y tienes que estar ahí colgado a 30 metros para poder estudiarlos. Pero parece, es la idea, porque hay algunos estudios que muestran que igual, o sea, tienen los mismos individuos en cada territorio, en distintos territorios arriba. Sí, y algunas especies que están en ambos, pero se sospechan que son distintos individuos que reparten el sotobosque con la altura. Pero relacionado a eso, ¿qué pasa con las bandadas en tierras altas, las rectángulas? Sí, es como... ¿Se espera que es lo mismo? Pues no sé, porque yo puedo decir, yo solo tengo anécdotas porque no estudio bandadas en tierras altas, pero cuando visité San Pedro, que es un sitio de Gustavo, yo vi, o sea, todas las especies que estaban en las bandadas, o sea, yo fui a uno a otro, todos tenían, o sea, todos los pingos, todos tenían la desertia, todos tenían la topogon, y ahora cuando fui a Chicaque, igual, o sea, en Chicaque igual, 2, 3 lugares donde fuimos, caminando tal vez de la misma bandada, pero por lo menos no, pero igual, había una especie de clorospingos, una especie de Almacertia, una especie de Simbacula y una especie de Latopogo. Entonces, a mí me parece que hay dos unidades repetitivas ahí también, pero para seguirlos es un poco más complicado, como tú sabes, pero yo sospecho que sí, puede ser. Pero que se ve que las bandadas son muy estables a pasar los años, y nos ha dicho que cuando inclusive
una bandada se cruza entre la otra, hay peleas, y eso podría indicar que posiblemente la migración de individuos de una bandada a la otra es muy baja y probablemente causaría endogramia. De hecho, los estudios de diversidad genética o algo relacionado. No, bueno, yo diría que, no, es una muy buena pregunta. De hecho, sí, como bienes raíces son muy caras ahí. Más bien, los individuos que dispersan, no hay mucho trabajo con respecto a los flotantes. Es que están yendo por todos lados, son mucho más crípticos, no están cantando, no están haciendo, o sea, quién sabe qué están haciendo. Y parece que no queda más ahí que los individuos no quedan ahí más que un año, creo. Pero lo que sí les puedo decir es que nadie ha estudiado la distribución genética con respecto a los territorios. Hemos tomado muestras de cada bandadas en Pantecoya ahora, y eso sería súper interesante para ver. Y porque cuando uno sale ahí, cuando se emociona un ave, ya no se lo repone inmediatamente. Y es más probable que es alguien que viene del territorio al lado, porque son los del territorio al lado que realmente saben dónde están los otros individuos de los vecinos. O sea, literalmente los remocionamos y el 24, dentro de 48 horas, ya hay otro individuo ahí. Y ese individuo, como está en un territorio cerca, para responder a esa pregunta, tendríamos que saber cuál es la composición genética de esa especie que están los individuos alrededor. Es súper interesante saber. Digamos, en esa manada desaparece dependiente del recurso o depredación o algo y queda ese, digamos, ese disponible. ¿Quién llegaría a ocuparlo? ¿O uno de los que está ahí nomás llegaría a ocuparlo? ¿O otra especie? ¿Cómo se...? O sea, sí. ¿Quedaría disponible ese recurso, ese espacio? Sí. ¿Quién lo ocuparía o se desarmaría de alguna manera? Bueno, lo repone un flotante eventualmente. Pero relacionado, no sabemos cuál es la relación genética entre individuos, ¿no? Pero de la misma especie. Si sacas una especie, lo repone en una. Sí, sí. Por eso la emoción es un poco difícil. Relacionado con este punto, dos preguntas. Una es, ¿cuántos individuos hay por especie en las bandadas? No hablé de eso, sí. Y la otra es, ¿cómo cambia el número de especies en una bandada? ¿Qué factores afectan? ¿Cuál es tu impresión de eso? Sí, por eso decía muy estable. En bandadas y en ya. hormigas. ¿Cómo? En bandadas y en hormigas. ¿Qué cambia el número de especies que están siguiendo? Sí, una bandada? esa es la pregunta millón, pero es que, bueno, la primera parte, lo que yo decía es que, no dije eso, pero las especies que están ahí, como hay círculos de las mismas especies, son representados por un par, una pareja y a veces los individuos. Entonces, si hay especie A, B, C y D, de esas 4 especies, solo hay un par de individuos. Y en otros lados es distinto, pero no hay como 20 individuos. Son territorios de los que conserva una pareja. Sí, una pareja de una especie A y una pareja de especie D. Y comparte con la otra especie, pero no con otra pareja también. Y después ya, si pierde una pareja allí, o sea, por eso yo decía que muy rápido por un flotante ya viene a reponer eso, a reponerlo aquí quién le hace falta. Pero quién repone, si es algo, un pariente o si es, eso nadie sabe. Es que nadie sabe. Y la segunda parte, ¿qué cambia la dinámica? Bueno, estamos trabajando en eso para ver, porque las bandadas cambia. Obviamente hay un grupo estable de las especies que siempre están ahí y se juntan y salen otras especies, ¿no? Entonces, justo eso queremos ver la variancia en los caracteres y cómo eso influye la diversidad de especies dentro de la bandada, porque todos sabemos que se juntan, pero debe haber un limitante con respecto a un carácter que le dice que competencia, entonces se sube y hay muchas especies. El hecho de que hay muchas especies ahí, obviamente no se puede sostener por mucho tiempo, por eso queremos hacer un modelo para predecir, o sea, la diversidad con respecto a los diferentes traits, ¿no? Y un trait sería cómo se corregea, ¿no? Para ver cómo se puede distinguir, ¿no? Casi todas las especies que nos mostraste son del mismo tamaño. Son pequeñitos, son pero hay, yo sé que, por ejemplo, en estos de los ejércitos de hormigas, hay estos cucos grandes de tierra que también lo siguen. Sí. Eso me imagino que requiere un espacio mucho más grande. ¿Cómo hacen esos?
ellos están viajando por kilómetros, me imagino, tienen un rango inmenso. No son fijos en una... No, ellos van a uno a otro. Lo que pasa es que tienen tres clases de especies que siguen bandadas, o sea, tienen los que siguen, o sea, ya han evolucionado para estar ahí todo el tiempo como certificado, y después, dentro de ese territorio hay territorios chiquitos de otras especies, y cuando la banda pasa, ellos se juntan ahí, pero ya están limitados por el tamaño del territorio. Y después hay especies que abarcan una mitad de eso, y ellos saltan de una bandada, que son más grandes. Eso es lo que haría uno con mi mono. Sí. ¿Algo más?